Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con el último algoritmo para realizar búsquedas. Este algoritmo se llama tablas de hash. Y bueno, como tal, este tipo de algoritmos se fundamenta en una función. Para hacer la búsqueda tenemos que aplicar una función que nos permite encontrar la cajita en donde está almacenado el dato que estamos buscando. Esta función es conocida como hash o función de dispersión, ¿no? Este nombre hash en inglés significa picadillo. Y esta, bueno, se utiliza de forma metafórica, por supuesto, pensando que tomamos la clave y entonces con ella nosotros vamos a poder crear algo, ¿no? Como en el caso del picadillo, que nos sirve para crear una albóndiga, una croqueta, una milanesa, ¿ok? Bueno, y es mejor pensar en esta analogía que en la palabra digestión o dispersión, que, que bueno, tiene otras implicaciones. Este algoritmo como tal es computable y la función es computable. ¿Qué significa eso? Que podemos calcularla para poder encontrar lo que queremos, ¿no? Localizar lo que queremos. Em, este cálculo, lo deseable es que tenga un costo muy bajo, es decir, que se pueda realizar rápidamente y no consuma muchos recursos de CPU y por tanto también de tiempo a la hora que estamos corriendo nuestro programa. Nosotros esperamos que un elemento de un dominio U bueno, que se maneje como la clave o llave que nos permite localizar el registro, va a estar contemplado como parte del algoritmo. Vamos a tener también un elemento denominado rango, que se conoce como resumen o código de hash o simplemente hash. El número de elementos del rango, que debe ser menor que el total de claves. Esto implica que hay más claves que resúmenes, lo que implica que existen al menos 2 claves distintas que producen la misma salida de hash. Bueno, cuando por alguna razón nosotros proporcionamos una clave y obtenemos 2 resultados, entonces a esta condición se le conoce como colisión. Esto nos indica que dentro del conjunto de datos
podemos tener datos iguales o repetidos, pensando en que podemos tener un número infinito de elementos, mientras que el rango tiene un número finito de elementos. Esto implica que las colisiones pues son inevitables, que se van a presentar. Pero una buena función de hash nos va a minimizar la probabilidad de que esto ocurra. Como tal, la función de hash lo que hace va a ser recibir una clave y convierte esta en un número entre 0 y m-1. Aplicando alguna operación aritmética, por ejemplo, podría calcular el residuo de dividir la clave por m. De hecho, esto ya estuvimos viéndolo al inicio del curso, cuando trabajamos con la aritmética del módulo, si ustedes recuerdan. Y bueno, esto podríamos aplicarlo como parte de una posible función de hash. Muchos autores manejan que m como tal no puede encontrarse en la cercanía de un número de la forma 2 a la i-1. Y bueno, ¿y qué pasa si la clave es una cadena de caracteres y no un número? ¿Qué fórmula tendríamos que aplicar para encontrar el valor que me permita localizar alguno de los datos dentro de ese arreglo? Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Pensemos que tenemos la cadena 543. Y esta cadena como tal, debemos, pues por supuesto en su caso, convertirla en un número. Entonces nosotros podemos utilizar una función tal que nos permita convertir un carácter o una cadena de caracteres en un número y que nos devuelva el valor numérico asociado con ese carácter X. Entonces nosotros vamos a poder buscar algún valor a partir de la siguiente expresión. Vean, tenemos 10 al cuadrado por num del número 5 más 10 a la 1 por num del carácter 4 más 10 a la 0 por num del carácter 3. Y esto implica, evidentemente, localizar el valor numérico de la cadena 553. ¿Ok? Ahora vamos a suponer que A es el número de elementos que contiene el alfabeto de código ASCII. Entonces, si nosotros tenemos la cadena eco, esta cadena eco se puede traducir a la siguiente fórmula. A al cuadrado por el valor numérico del carácter E. Si recuerdan, el código ASCII del carácter E es un número entero, más A a la 1 por el valor numérico del carácter C, más A a la 0 por el valor numérico del carácter O. Y esta palabra eco la estamos transformando a través de esta función de dispersión en un valor que nos va a permitir encontrar el dato dentro del rango. Como tal, esta fórmula puede generalizarse para una cadena de caracteres de una longitud arbitraria. Sin embargo, bueno, ahora nos corresponde pensar
y preguntarnos quién es esa función num. ¿Cómo la implementamos? ¿Ok? Nosotros podemos también pensar que tenemos un carácter en blanco o el espacio en blanco, que de hecho es el primer carácter imprimible del código ASCII. En lenguaje C nosotros podemos hacer una resta entre dos caracteres. Vamos a suponer que el espacio en blanco fuera en 0, que en realidad no es así. Que la letra A, si nosotros le restamos la letra A menos el blanco, obtendríamos un valor, ¿ok? En este ejemplo, yo estoy suponiendo que si el blanco tiene el ASCII 0, como lo estamos indicando acá, evidentemente yo estaría suponiendo que el código ASCII A sería o estaría 33 posiciones adelante que el espacio en blanco. Por lo tanto, ya tengo una forma de convertir una letra en número. Esto lo vamos a hacer a partir del código ASCII. Y por tanto, tener la posibilidad de convertir una cadena de caracteres en un número. Ahora, lo que nos falta es averiguar el valor de esa alfa. Y esto, bueno, lo vamos a hacer en un siguiente ejercicio. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos un universo de datos. Recuerden que el universo de datos es infinito. Y por otro lado, este universo es infinito. Y por otro lado tenemos el conjunto de datos en donde están las claves que forman parte del rango sobre el cual vamos a trabajar. Ahora, cada uno de estos elementos, para cada uno de estos elementos nosotros vamos a aplicar esa función de hash para saber dentro de nuestra lista en dónde vamos a colocar cada uno de estos valores. ¿Ok? En este caso, además, podemos observar que tenemos dos claves que caen en el mismo elemento de esta primer lista. Cuando esto ocurre, nosotros tenemos que crear una lista doblemente ligada en donde vamos a ir guardando cada uno de esos elementos. Si solamente tengo un valor, pues solamente ese valor aparecerá en la lista ligada correspondiente. Entonces, hagan de cuenta que en esta primer lista, nosotros vamos a tener todas las llaves, todas las claves, y a partir de la clave voy a llegar al elemento correspondiente o a los elementos correspondientes, ¿no? Como el caso de este ejemplo, que la K2, la K5 y la K7 corresponden a un mismo valor en la tabla de hash y por tanto aquí debo de tener los elementos ligados correspondientes, ¿no? Esos tres elementos. ¿Ok? Preguntas. Bueno. Esto que estamos viendo que les expliqué en la figura es una forma de resolver las colisiones. Por lo tanto, T de J, recuerden que T es digamos, arreglo, va a contener una lista ligada con todas las llaves cuyo valor de hash es J. Por ejemplo, H de K1 es igual a H de K4. Si nosotros vemos aquí K1 y K4, caen exactamente en el mismo valor
dentro de esta lista T. Por lo tanto, en ese elemento de esa primer lista de llaves, nosotros debemos crear una lista doblemente ligada o una lista simple, de tal manera, si se fijan, esta es una lista simple, cuando es un valor, acá en estos ejemplos estamos creando listas doblemente ligadas, y en realidad con esto lo que estamos haciendo es crear esto que se conoce como una tabla de hash. Noten que cada una de las claves se asocia a una caja distinta dentro de ese arreglo T. Cada una de estas cajas está asociada al resultado de aplicar la función de hash. De tal manera que nosotros encontramos un valor y que ya vimos que ese valor podría tener coincidencias y por lo tanto los elementos de cada uno de de estas cajitas en T nos va a permitir acceder a un conjunto de listas ligadas. Por lo tanto, ese arreglo T va a ser un arreglo de apuntadores a ese tipo de listas ligadas, de tal manera que nosotros podamos obtener para un TDJ todos los expedientes o todos los elementos que estén asociados a ese valor de J cuando se aplica la función de hash. Esto nos permite resolver el problema de colisiones dentro de hash. A este concepto dentro de una lista ligada se le conoce también como encadenamiento o concatenación. Bueno, nosotros por lo tanto vamos a tener una representación también del carácter nulo y generalmente se hace con el carácter diagonal que se maneja también en lenguaje C. Y bueno, este encadenamiento puede resolverse usando estructuras estáticas, pero bueno, sabemos que tiene sus pros y sus contras. Y cuando usamos listas doblemente ligadas, tenemos una estructura dinámica que es más eficiente, porque recuerden que una estructura estática está asociada a un arreglo. Entonces yo puedo decir, para cada elemento de esa estructura T, yo voy a tener aquí un arreglo de elementos. El problema es que si yo defino un arreglo de elementos, entonces aquí yo podría decir, pues voy a tener 3 elementos, ¿no? El problema es que esos elementos quedarían fijos. Y si por alguna razón necesito otro elemento aquí, ya no podría agregarlo. O si solo necesito un elemento como es este caso, tendría 2 cajitas más acá vacías, ¿no? Y entonces estaría ocupando mucho espacio en memoria. Entonces debemos de tener cuidado con estas implicaciones de utilizar estructuras estáticas. Ahora vamos a suponer que K es la llave que necesitamos buscar y por tanto nosotros suponemos que está almacenada en el arreglo T. Entonces aplicamos la función de hash sobre K. Esta nos va a devolver una posición dentro del arreglo T en donde vamos a tener acceso a la estructura, a la lista en donde está almacenada la llave K que estamos buscando. Para encontrarla, nosotros vamos a invocar un algoritmo de búsqueda lineal o binaria sobre TH de K, lo cual implica que debemos tomar una decisión de diseño para saber o para determinar
cómo va a ser el almacenamiento lineal de las inicial de las claves. Recuerden que cuando hago una búsqueda lineal no requiero que los datos estén ordenados, pero si hago una búsqueda binaria, primero tengo que ordenar los datos para después poder realizar la búsqueda. ¿Ok? Bueno. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a hacer este ejercicio. Vean, aquí nos dice CAK igual a 30. Esta es la llave de un registro que debe ser almacenada en una tabla de hash. Y M igual a 23. Este va a ser el número que usamos para calcular, para el cálculo de la función de mapeo. ¿En qué concatenación o la localidad de la tabla debe guardarse este registro? A ver, va otra vez el problema. Tenemos que K es igual a 30 y esta es la clave de un registro que debe ser almacenado en la tabla de hash. Y M igual a 23 es el número usado para el cálculo de la función de mapeo. ¿En qué localidad de la tabla debe guardarse este registro? ¿Sí queda clara la pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí, soy yo, maestra, pero estamos pensando. ¿Hola? Sí, se oye. ¿Sí queda clara la pregunta? A ustedes no los escucho, así es. A ver, ahí entienden hablar. Sí, se oye. Ahí ya los escucho. Perdón, tenía muy bajito, más bien apagado mi bocina. Ok, a ver, si K entonces vale 30 y mi función de hash es M igual a 23, ¿en qué posición de la tabla voy a guardar ese valor? A ver, si K vale 30 otra vez y mi función es igual a M igual a 23, entonces, ¿en qué cajita estaría guardando ese valor? En la cuarta, ¿no? ¿En el cuarto? ¿Aquí? Pensemos el siguiente caso. Imaginen que la función de hash es M igual a 23 más K. ¿En qué cajita estaría guardando la llave? O pensemos otro caso. Imaginemos que la función de hash me dice que M es igual a K. ¿En qué cajita
estaría guardando el valor cuando K es igual a 30. ¿Sí queda clara la pregunta o no? Yo tengo este valor 30. Es más, imagínense que esta función m igual a 23 la graficamos. ¿Cómo quedaría si lo graficamos? Imagínense que este es mi eje X y Y, ¿no? Y entonces, para este eje X y Y, nosotros tenemos la función m igual a 23. ¿Cómo graficaría esa función en este eje? Y considero que este es pues mi coordenada 0, ¿no? 0, 0. ¿Cómo graficaría esta función m igual a 23? En Y encontraría el valor 23. Y ahí yo graficaría ese valor. ¿Y ese valor qué es? Pues esa es una función constante. Para cualquier valor que yo tome de X, sea 1, sea 10, sea 30, ¿cuál es el resultado que voy a obtener de la función? ¿Qué resultado voy a obtener si tomo el valor 30? La misma función que sería 23. Exacto. Vamos a suponer que esta cajita es la cajita 23. Si mi función de hash es 23, entonces cualquier elemento de K que yo tenga va a caer en esta cajita. Y por lo tanto, recuerden que esta cajita va a estar apuntando, lo voy a poner hacia acá, a una lista doblemente ligada, en donde voy a ir almacenando cada uno de los elementos que cumplan con ese valor dentro de la función de hash. Y esto implica que esta sería una lista doblemente ligada. A lo mejor yo podría tener aquí un valor X, no sé cuál. Y acá guardo ahora mi valor 30. ¿Ok? Del valor que en este momento estaría guardando en mi tabla de hash. ¿Ok? Y evidentemente cualquier valor que yo metiera caería en la cajita 23 y entonces aquí tendría una larga lista ligada. ¿Qué pasa si mi función de hash no es una constante, como aparece en este ejemplo con el m igual a 23? Imaginen que fuera un m igual a 23 más k. ¿En dónde tendría que almacenar ese valor cuando k es igual a 30? Igual en 23. Igual, a ver, fíjense bien, yo ahora aplico esta función. Si k vale 30, ¿cuánto vale m? 53. 53. Entonces, yo tendría que meter ahora ese valor de k en la cajita 53, que no sé dónde anda, vamos a suponer que fuera esta última cajita, ¿no? Entonces, este k yo debería de meterlo precisamente en esta cajita 53. Pensemos, por supuesto, estoy suponiendo que esta es la cajita 53. ¿Ok? ¿Qué pasa si la función de hash me dice que m es igual a k? ¿En qué cajita tendría que meter k igual a 30?
En la 30. En la 30, ¿ok? Muy bien. ¿Sí queda claro eso? Eso es muy importante, porque entonces fíjense, ¿en qué cajita voy a ir guardando mis valores? Pues depende de quién, de la función de hash, ¿ok? De cómo está definida esta función. Vamos a suponer que esta es la cajita 30. Entonces ahí lo metería, ¿ok? ¿Sí queda clara la idea? Preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Si ya quedó claro esto. Una función de hash típica que vamos a estar utilizando va a ser esta, ¿ok? Más aún si estamos trabajando con cadenas de caracteres, ¿ok? Existe en lenguaje C una función que se conoce como ASCII to integer. Y esta lo que hace es que si yo le paso aquí una cadena de caracteres, que es un valor, pero ojo, esta es una cadena de caracteres que contiene solo números. Esta función lo que hace es que me regresa esa cadena de caracteres como el valor numérico en sí mismo, ¿ok? Y este atoy por sí mismo sería el equivalente a aplicar una función como esta. El problema es cuando mi cadena de caracteres ya no es un número, sino entonces ahora tengo letras como tal. Si yo tengo letras, no puedo aplicar la función ASCII to integer. ¿Por qué? Porque el ASD no son números que los pueda traducir a un número entero. ¿Ok? Y cuando esto ocurre, entonces sí, necesariamente tengo que aplicar la función que me están mostrando aquí arriba, en donde tengo que elevar a la potencia la base y multiplicarlo por cada uno de los números o de los códigos ASCII que corresponden a cada una de las letras de mi cadena de caracteres. Pero en el caso de C, nuevamente les aclaro, si mis cadenas de caracteres son cadenas de números, puedo usar directamente la función atoy para hacer la conversión de esa cadena de caracteres a un valor numérico, a un valor entero. ¿Ok? Preguntas. ¿Eso queda claro? Bueno, vamos entonces. Nada más quería enfatizarles esto. Ahora, ¿cuánto tiempo o qué costo implica localizar una llave? Es importante que a partir de los tres algoritmos que vimos para resolver este problema de búsquedas, nosotros podamos también valorar el costo de localizar algo cuando aplicamos alguno de estos algoritmos. Ya hemos dicho que la complejidad depende del tamaño de la instancia del problema. Es decir, pensemos que n es el tamaño de la instancia del problema. Por ejemplo, yo tengo una tabla de n elementos sobre la cual quiero localizar una llave. Entonces, nosotros vamos a esperar que la medida de complejidad esté en función ¿de quién? Pues del número de elementos. Por lo tanto, es importante determinar el tiempo
de procesamiento que le lleva a cada uno de estos algoritmos de búsqueda encontrar un valor cuando el número de elementos total dentro del arreglo o de la estructura que estemos utilizando crece a medida que n va creciendo. Y fíjense que es algo similar a lo de ordenamiento. Entre más elementos tenemos, los algoritmos tardan más, pero hay unos que tardan más que otros, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros trabajamos con la búsqueda lineal, lo mejor que nos puede pasar es que la clave que estamos buscando esté al inicio de la tabla. Y lo peor es que esté al final, porque si está al final, tenemos que revisar uno por uno todos los elementos de la tabla hasta llegar a la clave que estamos buscando. Y eso implica que tengamos que hacer n comparaciones. Pero si es el primer elemento, pues hacemos una comparación, lo encontramos y terminamos. Pero fíjense que eso es algo muy aleatorio cuando estamos trabajando con búsqueda lineal. ¿Qué sucede ahora en el caso de la búsqueda binaria? Cuando estamos utilizando la búsqueda binaria, entonces nosotros vamos a dividir, si ustedes recuerdan, el conjunto de datos a la mitad para ir haciendo las búsquedas. Y vamos dividiendo a la mitad, a la mitad, a la mitad para tener un rango de datos más pequeño para buscar y por lo tanto encontrar la clave más rápidamente. En este sentido, nosotros ahora podemos cuestionarnos cuántas veces puedo dividir en dos el espacio de trabajo o el conjunto de datos. Para esto pensemos, imaginemos que yo tengo una tabla con 32 registros. Si la divido por 2, entonces el siguiente espacio de búsqueda va a ser de 16. Si ahora ese 16 lo divido en 2, pues ahora voy a tener 8. Si lo divido en 2, lo divido en 2 y entonces ya encuentro el registro que estoy buscando. ¿Ok? Por lo tanto, si se fijan, aquí para 32, ¿cuántos datos o cuántas búsquedas voy a hacer o comparaciones? Sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Si nosotros generalizamos para una tabla con n datos, entonces nosotros vamos a determinar que la complejidad para este algoritmo es un logaritmo base 2 de n. ¿Ok? Este es el límite para llegar al dato que requiero, que es muy diferente a la lineal que digamos que la complejidad es n. Si tengo 1,000,000 de registros, pues me puedo tardar 1,000,000 o el costo puede ser de 1,000,000, ¿ok? A diferencia de el binario. Por último, si yo trabajo con una tabla de hash, entonces debemos de pensar cuánto tiempo nos lleva, cuánto tiempo nos cuesta o cuál es el costo de calcular la función de hash correspondiente. Ojo, no depende de n. N puede ser chiquito o grande y el costo del cálculo de h va a ser el mismo en todo caso. ¿Ok? Y además vamos a tener un costo adicional que está asociado a la estructura o a la lista doblemente ligada asociada al h de k cuando k se repite. Ajá. Por lo tanto, nosotros vamos a tener criterios de costo que van a determinar los casos específicos para la tabla de hash. Ahora, vamos a suponer que tenemos una tabla T que almacena 1000 claves y escogemos un número primo m igual a 997, que será la base de nuestra función de hash. Lo anterior significa que si h distribuye uniformemente todas las claves, entonces cada encadenamiento contendrá 1.003 claves en promedio. Esta será la longitud del espacio local.
donde debemos buscar la clave, que vean es un espacio, pues es 1 en realidad, ¿ok? Bueno, en esta reflexión final, el tamaño es importante, ¿ok? Si consideramos que nuestra lista de claves es pequeña y que además no va a crecer mucho, entonces pareciera que no tiene sentido crear una tabla de hash. Bastará con que nosotros hagamos el almacenamiento directamente en nuestra estructura y apliquemos una búsqueda lineal. Por lo tanto, cuando tengo pocos elementos dentro de la lista o dentro del rango donde quiero localizar la clave, pues la búsqueda lineal acaba siendo la más eficiente, porque recuerden, si aplico la binaria, primero tengo que ordenar los datos, porque si los datos no están ordenados, entonces no puedo aplicar la búsqueda binaria, ¿ok? Si yo tengo, digamos que un conjunto de datos relativamente mediano, por llamarlo de alguna manera, entonces el mejor de los casos sería aplicar una búsqueda binaria. Sin embargo, cuando tengo un conjunto de datos que es muy grande y que yo no sé qué tanto va a crecer y que existe la posibilidad de que crezca constantemente, entonces lo mejor es pensar